movimiento rectilíneo uniforme. Las variables que se involucran, ¿cuáles son? Son básicamente velocidad, distancia y tiempo, ¿no? Son las tres variables que nosotros trabajamos en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque yo realizo un desplazamiento de manera recta, obviamente, y en un tiempo determinado, con una velocidad determinada y también en una distancia determinada. Es decir, yo, por ejemplo, me voy al banco que queda cerca a mi casa y me voy corriendo, ¿no? Me voy yendo a una velocidad, recorro una distancia de mi casa al banco en un tiempo determinado. Eso básicamente es un movimiento rectilíneo uniforme, que está definido por estas tres variables. Ahora, ustedes me dirán, Miss, y que yo vaya al mercado también es un movimiento rectilíneo uniforme. Miss, y que yo vaya en carro, que yo vaya en combi, también, pero puedes tender a generar un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque en este caso, el carro va a tender a acelerar y desacelerar. Y ese hecho de aceleración y desaceleración va a generar de que varíe tu velocidad, ¿no? Entonces, al variar tu velocidad, ya es uniformemente variado, ¿no? Entonces, hasta de manera general, como movimiento rectilíneo, nos quedamos como que es prácticamente la velocidad, el tiempo y la distancia, ¿no? Esas tres variables. Se nos tiene que quedar así bien grabado en la mente. ¿Para qué? Para que yo pueda pasar a caída libre. Si se dan cuenta, en movimiento rectilíneo hablamos movimiento en línea recta. En caída libre hablamos de que algo se cae. Y si algo se cae es porque está a una altura correspondiente, ¿cierto? Yo no me puedo caer del piso. Es algo ilógico que yo me pueda caer del piso, ¿cierto? Entonces, sí o sí hablamos de una altura, ¿no? Entonces, aquí sí o sí tenemos que esperar o que va a entrar a tallar justamente para que se realice una caída o para que suceda una caída, básicamente la gravedad. Aquí entra a tallar la gravedad y también entra a tallar el tiempo, obviamente, en el que se da y la masa, en este caso, de lo que vaya a realizar justamente esta caída. Algunos ejemplos de caída libre, ¿cuáles son? Por ejemplo, la caída de un fruto de un árbol por ya estar maduro, ¿no? Se encuentra justamente a una altura, en la parte frondosa del árbol, ahí en las ramitas, ¿no? Y de pronto ya está maduro y ya no tiene por qué más seguir en el árbol porque ya está pesando demasiado para la ramita, viene un viento fuerte y ¡plum! Cae, ¿no? Cae al piso desde una altura determinada. ¿Desarrollando qué? Desarrollando justamente una velocidad también, pero lo importante es el recorrido de la altura, el tiempo en el que lo hace y la gravedad que justamente se está apreciando en ese instante. Entonces, hasta ahí ya estamos viendo qué variables, altura, que vemos también tiempo y que vemos también gravedad, ¿no? Entonces, hasta ahí ya vamos, si se dan cuenta, desarrollando ciertas formulitas también se van a ir desarrollando, pero ciertas variables que nos van a servir para qué? Para que finalmente nosotros lleguemos al movimiento parabólico, que ya es prácticamente como la mitad de un círculo. Si se dan cuenta, va a iniciar en un punto, va a finalizar en el otro, pero está desarrollando una curva que hasta cierto punto, si la seguimos o la continuamos, puede generar un círculo, ¿no? Hay la posibilidad, pero está generando una curva que es comúnmente llamada parábola, ¿no? En esta se va a llegar a trabajar con qué? Con fórmulas de caída libre y con fórmulas de movimiento rectilíneo también, uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente esos son los dos movimientos que se van a lograr apreciar ahí. Ojo, pero ¿qué pasa para que yo pueda llegar a movimiento circular uniforme? Sí o sí, yo estoy desarrollando movimiento pues circular o circunferencial. Eso va a depender de las distintas literaturas, como lo quieran llamar. Algunos lo llaman circular, otros lo llaman circunferencial, no importa. Lo que importa es el contenido que finalmente va a ser el mismo, ¿no? Entonces ahora ya nosotros podemos entrar a este tema sin problema. ¿Qué entienden ustedes, chicos, por movimiento circular uniforme? ¿A qué les puede dar a qué idea les puede dar, ¿no? Este título o este tema que vamos a ver. A ver, ¿quién de ustedes puede darle una opinión?
de qué cree que es lo que vamos a ver dentro de este movimiento circular uniforme. A ver, chicos, ¿nadie tiene idea de qué será lo que vamos a ver? Es algo que se mueve en el eje alrededor del círculo. Muy bien, algo que se puede mover dentro, en un mismo eje, alrededor de un claro, puede ser. Un ejemplo, un ejemplo, a ver, ustedes, o en ejemplos, ¿no? También puede ser, no necesariamente como concepto, como tal como concepto, pero con ejemplos también se puede, ¿no? A ver, chicos, ¿qué ejemplos nos pueden dar? Tu compañero Kevin nos ha dado una idea, ¿no? Una idea bastante general que, bueno, te felicito, Kevin, ¿no? Por la idea que nos has dado, porque prácticamente es lo que lo define. Pero sí, a ver, chicos, vamos pensando en ejemplos, ¿no? ¿Qué ejemplos justamente nos puede dar el movimiento circular uniforme? A ver, chicos, pensemos. ¿Qué ejemplo nos puede dar el movimiento o podemos nosotros encontrar del movimiento circular uniforme? Bien, les puedo dar un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, bueno, particularmente yo cuando he sido niña, he jugado el trompo, ¿no? No sé si ustedes han jugado también el trompo, y cuando tú lanzas, ¿no? El trompo, empieza a generarse prácticamente un movimiento circular en primer lugar, desde que desde que se va quitando la pita desde del trompo hasta que el trompo llega al suelo y empieza a girar. Está generando un movimiento circular uniforme, ¿no? Ese es un ejemplo. A ver, de acuerdo a ese ejemplo, chicos, ¿ustedes qué otros ejemplos me pueden dar? Miss, por ejemplo, como cuando uno juega a la saltasoga, que también se genera un círculo. Ya, también puede ser algo similar, porque sí, se genera, finalmente en el centro se puede generar un círculo, ¿no? Y la soga está desarrollando justamente ese movimiento, ¿no? Muy bien, otro ejemplo, a ver, que me puedan dar, un par de ejemplos más y Los jazzes. ya. En el jazz, sí, sí, muy bien, gracias por tu participación. Pero sí, en el jazz no podríamos mucho porque hay distintos, hay diversidad en realidad. Bien, Kevin, ¿tienes alguna opinión? Miss, Miss, la llanta del carro. Exacto, la llanta del carro va girando a una velocidad constante, realizando movimiento circular mientras va rodando, ¿cierto? Justamente como él nos decía, en un eje. Una llanta es un claro ejemplo de un movimiento circular. Excelente. ¿Hay otro ejemplo más adicional? A ver, chicos. la bicicleta. La bicicleta, exacto, también las llantas de la bicicleta también van desarrollando un movimiento circular, ¿no? Muy bien. Creo que hasta ahí ya va quedando más o menos, vamos orientando nosotros de qué vamos a hablar, ¿no? De qué vamos a hablar en este tema de física. Si se dan cuenta, nosotros podemos hablar mucha teoría, fórmulas, podemos decir que las variables, que esto, que lo otro, muchas cosas. Pero si no asociamos eso a nuestra realidad, no vamos a entenderlo. Pero ahora que ustedes ya están con la idea de que, ya, o sea, la llanta de la rueda, de la llanta de mi bicicleta o del carro,
Finalmente está desarrollando un movimiento circular, ¿no? Ah, ya, entonces ya sé a qué te refieres, de qué me estás hablando, ¿no? Bien, entonces ahora sí podemos continuar. ¿Para qué? Para poder hablar de las características de este movimiento circular uniforme. Bien, en las características del movimiento circular uniforme, nosotros vamos a hablar que es una partícula la cual desarrolla un movimiento circular, cuando su trayectoria es una circunferencia, ¿no? Entonces, si además de esto el valor de su velocidad, es decir, su rapidez, permanece constante, será llamado uniforme. Ahora dice, en el movimiento circular uniforme, la trayectoria es una circunferencia y permanece constante. En el siguiente diagrama, observarás que la dirección tangente de la velocidad cambia continuamente. Esto nos va a indicar que en el movimiento circular uniforme, el vector velocidad no es constante. Bien, solamente nos vamos a basar en la primera parte para poder entenderlo y después de ello continuamos con el resto. Entonces vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Nos está diciendo, decimos que una partícula desarrolla un movimiento circular cuando su trayectoria se da en una circunferencia. Claro, sí, es preciso, muy bien, ya lo entendí. Entonces, en nuestro gráfico nosotros nos imaginamos que esta es la partícula que está justamente dando vueltas, ¿cierto? Está dando vueltas de manera circular, obviamente, porque es lo que me están indicando. Y obviamente va desarrollando una circunferencia. Bien, ¿qué nos dice? Además de esto, el valor de su velocidad permanece constante, será llamado uniforme. Es decir, si se sigue moviendo a la misma velocidad, va a ser llamado uniforme. Sin embargo, si en algún momento este llega a desencadenar una velocidad mayor o menor, ya nos está prácticamente indicando un movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Ahora acá nos dice, en el siguiente diagrama, observarás que la dirección tangente de la velocidad cambia continuamente. Esto nos indica que el movimiento circular uniforme, el vector velocidad no es constante. En este caso, si fuera constante, la idea es que la flechita que justamente sale, que dice V al final, ¿no? Esté indicando hacia adentro, ¿no? Esté indicando hacia adentro porque eso quiere decir que está yendo a la misma velocidad, así circunferencial. Pero en este caso está en línea recta, ¿no? Está en línea recta porque en algún momento se puede salir despedido del círculo que está haciendo, se va para allá, ¿no? Y deja de hacer justamente este movimiento circunferencial. Eso es básicamente lo que nos quiere decir. Ahora tenemos más características, ¿no? Donde vamos a tener que... ¿quién quiere participar? ¿Me podría volver a explicar del principio? Por favor, es que salí a ver a mi bebé y no pude entenderlo. Bien, vamos a retomar entonces. Lo que voy a hacer es plantear justamente el mismo diagrama, pero de repente en mi pizarra para que sea un poquito más grande, ¿no? Y se pueda entender mejor. Bien, lo vamos a hacer acá. Justamente tengo un ejemplo y les voy a ir leyendo la teoría, ¿no? O les voy a copiar la teoría mejor. Bien, chicos, ahora van a dejar de ver las diapositivas y van a ver mi pizarra, ¿no? ¿Dónde está mi pizarra?
Ahí está. Aquí en la pizarra lo que nosotros vamos a ver básicamente es el enunciado de la teoría que estábamos observando, ¿no? Donde tenemos que nos indica esto. Y aparte vamos a hablar, lo vamos acá a expresarlo en la figura. Yo ahorita voy a borrar toda la parte que tiene letras para que hasta cierto punto no nos confundamos más, ¿no? Solamente lo voy a tener el dibujo para que sea una referencia. Bueno, esta partecita sí me interesa. Esto de la fuerza centrípeta de reacción lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí tenemos en esta imagen, ¿no? La figura de una mano, ¿no? De un señor que prácticamente está realizando un movimiento, o mejor dicho, que él tiene en sus manos una pelotita, ¿no? Con una pita y está desarrollando con él un movimiento que un movimiento circunferencial o circular, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. En este caso, uniforme, ¿no? Entonces, lo tenemos aquí al señor realizando el movimiento y nos vamos a dar cuenta de que, de pequeño detalle, gira, ¿no? Gira generando este movimiento circular. ¿Dónde está mi láser? Bien, está generando este movimiento circular. Miren. Solo tenía que viene por acá, viene por acá, viene por acá, y el señor sigue moviendo, sigue moviendo, sigue moviendo, y finalmente va a seguir generando justamente este mismo círculo, ¿no? Entonces dice, decimos que una partícula desarrolla un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia. Entonces, acá, ¿se cumplirá esa característica? Claro que sí, ¿no? Se cumple esa característica, ¿por qué? Porque nos dice, la teoría nos está indicando, dice, cuando decimos que una partícula desarrolla un movimiento circular, cuando su trayectoria es una circunferencia. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, sí se cumple porque estamos viendo que el señor mueve y está justamente realizando una circunferencia. Bien, característica número 1, correcta. ¿Qué más nos dice? Si además de esto el valor de su velocidad, bueno, su rapidez, permanece constante, será llamado uniforme. Dice, en el movimiento circular uniforme, la trayectoria es una circunferencia y permanece constante, ¿no? Entonces, acá la trayectoria, justamente acá nos dice en la parte de abajo, por eso no lo borré, dice trayectoria de la pelota. Quiere decir que el recorrido de la pelota, ¿cierto? El recorrido, y nos dice que dice, la trayectoria es una circunferencia. Exacto, sí lo es. Y permanece constante. ¿Qué permanece constante? La trayectoria, ¿no? Sigue siendo una circunferencia. Entonces, pero esto se va a dar siempre y cuando, ¿no? El valor de su velocidad sea constante también. Dice velocidad constante, ¿no? También, justamente aquí tenemos la velocidad chiquita constante. ¿Qué pasa si la velocidad deja de ser constante y ya no estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo, de un movimiento circular uniforme, sino de un movimiento circular uniforme variado, ¿no? Entonces, ese es justamente el detalle y la forma como nosotros identificamos, ¿no? Identificamos prácticamente un movimiento circular uniforme. Bien. Entonces, ahora ya podemos pasar a la siguiente característica. ¿Y qué nos dice la siguiente característica? Nos dice, en consecuencia de esta rapidez constante, que la partícula barre ángulos iguales en tiempos iguales, ¿no? Entonces, siempre el recorrido se establece básicamente en un movimiento circunferencial
Si, por ejemplo, nosotros antes medíamos la distancia que nosotros íbamos de un lugar a otro, desde el punto en el que iniciábamos hasta el punto en el que terminábamos, ¿cierto? Esa era nuestra medida de distancia. En este caso, el punto de medida o de distancia se da en el centro de donde inicia justamente el movimiento. Pero el movimiento, o mejor dicho, la trayectoria se está desempeñando aquí, de este lado, ¿no? ¿Y cómo yo puedo saber cuánto vale este recorrido si es circular? Ya no es lo mismo, ¿no? No es que yo voy con mi wincha y voy a medir, o voy con mi centímetro y voy a medir. No, no se puede porque es curvo. ¿Qué lo describe básicamente? ¿Qué es lo que lo va a describir o cómo nosotros vamos a identificar? Esto de acá finalmente vendría a ser la proyección ¿de qué? De un ángulo. ¿Por qué? La pelota fue de acá a acá, logrando que generar un ángulo. Y este ángulo finalmente es lo que va a ser la famosa distancia aquí en este movimiento circular, ¿no? Entonces es por eso que sí o sí movimiento circular ya tiene que ver bastante con ángulos. Aquí es donde entra ya sus temas matemáticos de trigonometría, de geometría, ¿no? Donde les enseñaban ángulos, triángulos notables y demás, ¿no? Entonces, esa es la distancia básicamente que va a recorrer, en este caso, la pelota, ¿no? La pelotita que tenemos aquí al final recorre justamente esa distancia. Y la distancia en este caso ya no es representada por DE, sino por un ángulo. En este caso es θ, ¿no? Entonces, así es, chicos y chicas, ¿no? Básicamente, otra de las características. Vamos a continuar. Ahora, vamos a regresar a las diapositivas para que ustedes puedan ver. Bien, aquí vamos a tener ya lo que nos indica es la velocidad angular. ¿Por qué? Porque si bien nosotros hablábamos en movimiento rectilíneo uniforme, hablábamos de distancia, hablábamos de velocidad, hablábamos de tiempo, aquí en este movimiento circular uniforme vamos a hablar de las mismas variables, pero en este caso ya no va a ser solo velocidad, solo distancia o recorrido o tiempo. Sí, el tiempo es el mismo, ¿no? Es totalmente adimensional, ¿no? Pero de todas maneras sí o sí él va a figurar, ¿no? Pero ¿por qué cambia a ser angular? Miss, ¿por qué ya no me dice el recorrido, la distancia como D, si no me pone un ángulo? Ya les expliqué por qué sale el ángulo, ¿no? Y la proyección finalmente vendría a ser lo recorrido, ¿no? Y la velocidad ya vendría a ser angular. ¿Por qué? Porque la velocidad justamente involucra dos variables muy importantes. ¿Cuáles son? El tiempo y la distancia, que en este caso es un ángulo, ¿no? Entonces sí o sí se tiene que trabajar como velocidad angular, ¿no? Porque una de sus variables lo va a determinar como ángulo, básicamente. Entonces, es por eso que ya se le viene a llamar velocidad angular. Ahora nos dice, en el diagrama se muestra un movimiento circular uniforme en el cual la partícula ha girado desde A hacia B, ¿no? Barriendo un ángulo central de θ y empleando un tiempo t luego, ¿no? Entonces, tenemos ahí justamente donde nos está diciendo que del diagrama básicamente se está girando de A hacia B,
¿no? Ahora vamos a identificar cuál es A y cuál es B. Tenemos a acá, a B acá, y justamente va a generar un ángulo central teta, ¿no? De acá a acá prácticamente. Y si jalamos la línea hasta acá, vamos a tener el ángulo ahí. Luego nos dice la relación entre el ángulo central descrito y el tiempo necesario para recorrerlo se denomina velocidad angular. Matemáticamente se va a representar como una W, ya deja de ser la V, y va a ser igual a ¿qué? A teta sobre tiempo, ¿no? Como les decía, ya es un ángulo prácticamente la distancia. Y nos dice que en el sistema internacional la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Entonces, esa es la forma como se va a expresar, ¿no? Ahorita les voy a poner, de acuerdo a esto, en la pizarra, cómo es que finalmente vamos a expresarlo, ¿no? Bien, vamos a tener acá. Bien, aquí en MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos D, pero voy a minimizar mi figura para que me dé espacio. Bien, entonces teníamos acá que prácticamente tenemos a MRU. Oh. Y en MRU teníamos distintas variables, ¿no? Teníamos a qué? A distancia. O lo que voy a hacer es establecer las variables generales. Distancia. Velocidad de tiempo. Bien. Bien, y tenemos acá en MRU, o sea, movimiento rectilíneo, ¿cómo se le va a llamar? En movimiento rectilíneo, ¿cómo se le va a llamar? Igual, distancia. Bueno, se borró mío. Y vamos a tener acá, ¿cómo se va a llamar? En MCU. En MRU, básicamente, ¿cómo se va a llamar? Distancia igual. La velocidad en MRU, ¿cómo se va a llamar? Velocidad.
Y el tiempo, ¿cómo se va a llamar en MRU? Tiempo. Listo. Ahora, ¿cómo se va a llamar en MCU? Si las variables son las mismas. Acá va a ser ángulo. Ángulo. La velocidad, ¿cómo se va a llamar? Velocidad también, pero en este caso será angular. En el caso de F o acá tenemos velocidad angular. Y acá que tenemos solamente tiempo. Aquí sí no es que tiempo angular, ni ángulo, ni nada, no. Ahora, ¿cómo es expresado esto de acá? Acá en MCU es simplemente distancia. La velocidad es una v y el tiempo es una t. Acá como es teta, acá es una v y el tiempo sigue siendo tiempo. Solamente que aquí se comió la O, ¿no? Y vamos a cerrar nuestro cuadrito. Entonces, chicos, esa es la manera como, o mejor dicho, las diferencias que se van a dar básicamente en movimiento circunferencial y movimiento rectilíneo, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero van a cambiar las variables y ya les expliqué por qué cambian las variables, ¿no? Les expliqué en el dibujo que en este caso ya se forma un ángulo porque ya no es línea recta, ¿no? Y al formarse el ángulo prácticamente varía absolutamente todo, ¿no? Pero tenemos de todas maneras casi las mismas variables, ¿no? Bien. Ahora, igual vamos a tener en cuenta, ¿no? Que la velocidad angular en este caso ya no va a ser metros por segundo, sino va a ser radianes por segundo, ¿no? Porque los ángulos justamente son expresados así, son expresados en radianes. Entonces la velocidad va a ser velocidad angular, ¿no? Radianes por segundo. Y el ángulo será solamente radianes. Y el tiempo sí seguirá siendo expresado en segundos, pues, ¿no? Ahora algo que, por ejemplo, se solía ver en movimiento rectilíneo es que distancia es igual a ¿qué? A velocidad por tiempo. En el caso de la velocidad angular va a ser igual, ¿no? En este caso tendremos θ es igual a ¿qué? A la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Igual, tendrían a cumplir prácticamente las mismas funciones, o sea, el mismo, solamente que los datos y las unidades ya cambian, pues, ¿no? Bien, ahora tenemos la representación de la velocidad angular,
¿no? Y para eso tenemos distintos tipos de explicaciones en realidad. Y para eso vamos a tener la diapositiva ahorita, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos básicamente la representación de la velocidad angular, donde nos dice que se grafica mediante un vector perpendicular al plano de rotación. Ahora, el sentido de este vector se halla con la regla de la mano derecha. Ahora dice, la regla de la mano derecha básicamente dice, logré coincidir los dedos con el giro pulgar y estará señalando el sentido perpendicular de la velocidad angular. Básicamente nosotros vamos a tener que plantearlo en nuestro diagrama, ¿no? Dice, en el diagrama mostramos una regla, el uso de una regla de la mano derecha. En este caso tenemos el plano de giro, que es P, ¿no? Vendría a ser todo el plano básicamente, contiene la circunferencia de giro, la velocidad angular, y nos dice que es perpendicular al plano. Y la velocidad de la partícula está el plano de giro. Aquí, justamente, ¿no? Acá podemos tomar este como plano, prácticamente. Y tenemos la velocidad lineal y tangencial. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque velocidad lineal no es lo mismo que velocidad angular y no es lo mismo que velocidad tangencial, ¿no? Son tres velocidades distintas. Pero así hay algo que reconocer, que aquí sí se vienen a dar casi todas, ¿no? Incluso son las que nos ayudan para que nosotros podamos desarrollar a veces nuestros ejercicios, ¿no? Donde tenemos que llamada comúnmente velocidad sola, ¿no? La velocidad lineal. Se grafica mediante un vector tangente a la circunferencia y mide justamente la relación entre el arco S descrito y el tiempo necesario para recorrerlo. Que matemáticamente básicamente nos va a decir que la velocidad es igual a ¿qué? A el arco, ¿no? Entre el tiempo. Y aquí nosotros vamos a poder identificar en el gráfico, ¿no? Justamente la velocidad tangencial. Si ustedes se acuerdan no me acuerdo si es trigonometría o geometría básicamente, pero aquí es prácticamente donde nosotros hablamos de la tangente, porque empezamos a hablar de los triángulos mutables, donde básicamente la velocidad no está yendo hacia adentro, ¿no? La velocidad es como si se pasara de frente, básicamente, ¿no? De donde inicia, se pasa de frente y nuevamente va avanzando y se va pasando de frente y así sucesivamente, ¿no? Ese es lo que nos describe, básicamente, ¿no? Ese movimiento. Y eso quiere decir que está esta velocidad justamente fuera de la circunferencia. Y al estar fuera de la circunferencia, finalmente no nos va a permitir, pues, poder desarrollar la velocidad que nosotros necesitamos para poder desarrollar los ejercicios, ¿no? Entonces, esa es la idea justamente de por qué se establece una velocidad aparte. Porque en base a ella y en base a la transformación angular que nosotros vamos a poder realizar, es que vamos a hallar un buen resultado. Entonces, ahorita lo voy a poner en la pizarra, un poquito más completo, ¿no? Para que se puedan dar cuenta. Bien, me imagino, chicos, que han logrado apreciar esta pizarra, ¿no? Esta pizarra donde ustedes ya se pueden ilustrar un poquito más y ver la semejanza que existe entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme. Si gustan, pueden tomarle foto, pueden copiarlo, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Bien, ahora vamos a pasar a borrar.
porque quiero explicarles en este gráfico la velocidad lineal o tangencial y finalmente la velocidad que desarrolla el móvil, ¿no? Que voy a borrar esto para que no pueda confundir el tema de la velocidad tangencial. Listo. Entonces acá con mi amarillo vamos a poder identificar. El móvil está acá, ¿no? Y básicamente viene desarrollando una velocidad que podría estar de manera recta, ¿no? Acá. Esa es la velocidad finalmente del móvil y la velocidad lineal, ¿no? Sin embargo, si nosotros evaluamos el plano, justamente X y Y, ¿no? Tenemos para acá Y. Y para abajo prácticamente estaría X. Pero no lo vamos a hacer solamente de un cuarto. ¿No? Y básicamente esas son las velocidades. Esta de acá vendría a ser la velocidad en X, ¿no? Y esta vendría a ser la velocidad lineal o tangencial, ¿no? Que finalmente viene a pasar por encima, básicamente por encima del recorrido que hace el móvil, ¿no? Se va desplazando básicamente así, por encima, y eso es lo que la hace a ella que finalmente sea protagonista, parte del en este caso la transición, ¿no? O el giro o el recorrido que está haciendo el móvil. Ahora, en este caso, obviamente se va a generar ciertos ángulos, ¿no? Ciertos ángulos que van a ser descompuestos de acuerdo a la información o los datos que te den en tu ejercicio. Entonces, es muy importante prestarle atención en realidad a esta velocidad. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, acá formamos un ángulo de 90 grados, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos uno de 37, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es juntar básicamente estas puntas para lograr el triángulo, ¿no? Para lograr el triángulo con el ángulo correspondiente y con los lados y catetos también correspondientes. Por eso sería bueno que de repente para la próxima clase ustedes vayan trayendo o vayan tomando conocimiento nuevamente de trigonometría y básicamente los triángulos notables, ¿no? Porque los triángulos notables van a ser los que nos van a apoyar en definitiva con justamente el desarrollo, pues, ¿no? El desarrollo de todos nuestros ejercicios, porque muchos de ellos, wow, aquí entran ángulos un montón, pero los triángulos notables, muchos de ellos realmente nos salvan un montón, ¿no? Para poder hacer correspondencia de catetos, de acuerdo a los valores que hay en este caso, ¿no? Que nos presentan los angulitos, ¿no? Que nos van a presentar los angulitos. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a tratar hasta el día de hoy, chicos. Ya en la próxima clase vamos a tratar otras cosas más complejas y también ya ver el paso de desarrollar
los ejercicios, ¿no? Por lo demás, hasta aquí, no sé exactamente qué es lo que no ha quedado absolutamente claro, en qué se están confundiendo. De repente tenía una idea y al final está siendo más compleja de lo que pensaban. No sé, chicos, a ver, díganme algo, tenemos unos minutitos. Pues así es, chicos, como prácticamente se viene a desarrollar, ¿no? Estos ejercicios. De aquí ya más o menos les he dado un buen indicio de cómo nosotros finalmente logramos desarrollar, ¿no? Los ejercicios con los ángulos, con el valor que se nos presenta, con los catetos, porque por ejemplo, imaginemos que sacamos este triangulito de acá, al costado, acá, ¿no? Y tenemos que acá, ¿cuánto era? Acá era 37. Bueno, no se ve como tal, pero... Ajá. Y si ustedes se acuerdan, cuando era un ángulo de 90 grados y tenía 37, su cateto opuesto, ¿cuál era? 3K. Del otro ángulo, ¿cuánto era? 4K. Y del otro ángulo era 5K, de menor a mayor, ¿no? Y simplemente se reemplaza, ¿no? Se reemplaza cuando te dan la velocidad para poder descartar o finalmente encontrar de repente la velocidad lineal que estábamos buscando, o la velocidad en X o la velocidad en Y, ¿no? Así de sencillo, es por eso que sí les recomendaría que ustedes vuelvan a sus materiales donde trabajaron la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ese tipo de información, ¿no? Porque va a ser muy, muy interesante que la tengan a la mano para poder desarrollar, pues, todo este tipo de ejercicios que intervienen o los que viene básicamente el movimiento circular o el movimiento circunferencial, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a quedarnos ahí, ¿no? Por esta semana. Ya la próxima clase, básicamente les voy a estar explicando lo que sigue, ¿no? Lo que sigue de la teoría. Y de ahí ya en las 2 últimas semanas nos vamos a basar full ejercicios, ¿no? Full ejercicios, full resolución de problemas. Y si es más, si ustedes tienen algún problema por ahí adicional, igual lo resolvemos, ¿no? Lo desarrollamos. Es para que practiquen más que todo, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora sí, bueno, les doy las gracias por haber entrado a la clase y ya nos estaríamos viendo prácticamente la otra semana.